Cuando ven este dibujito de acá, esta parte, en su libro de embriología, ¿en qué semana estamos generalmente? Porque ya tiene esa figura tridimensional, hasta la tercera semana es plano, y tridimensional son los plegamientos, tanto cefalocaudal como lateral. ¿Qué semana es esta? Cuarta semana hasta la octava semana. ¿No es así? En ese momento que ocurren esos plegamientos también aparecen los arcos faríngeos en esta figura, que es la parte de la formación de la cara y del cuello y la primera entrada del respiratorio. ¿Listo? Esos son los arcos faríngeos. Antes se llamaban arcos branquiales porque era la comunicación externa con la interna que tienen las branquias de los peces, por ejemplo, pero no lo tiene el humano, no se comunican en las cefalópodas. Por eso el término correcto son arcos faríngeos. ¿Cuándo terminan de formar? En la décima semana. Siempre ya entrando al periodo fetal, de la novena semana, ya está todo formado. Eso siempre se lo repito, ¿no es así? Porque empieza en la osificación. Muy bien. Ya. Entonces ahí aparecen los arcos faríngeos. Y yo le hago un corte aquí a los arcos faríngeos, que en realidad, ¿cuántos son? Son 6. Son 6 arcos faríngeos. Pero en el ser humano el quinto no existe, ¿de acuerdo? Y el cuarto y el sexto se unen. Entonces realmente lo que vamos a estudiar son 4 arcos faríngeos. 1, 2, 3, 4. Es interesante porque participan los 3 tejidos. Ectodermo, que siempre lo hacemos de azul hacia afuera. Endodermo, que son las bolsas faríngeas hacia adentro. Y todo esto que están cubriendo, rellenando es el mesodermo. ¿De acuerdo? Los 3 tejidos entonces. Son 4 arcos faringeos, son 4 bolsas faríngeas y 4 hendiduras faríngeas. ¿Ya? Eso es lo que debo aprender de qué deriva. Las hendiduras faríngeas solo tengo que aprenderme la primera, porque este segundo arco faríngeo crece, como está en la línea punteada, y tapa toda esta parte. Entonces las hendiduras ya no son importantes, ya no forman nada. Las siguientes. Muy bien, solo me tengo que aprender la primera. Y toda esta unidad que se ha cerrado se llama seno carotídeo. Muy bien. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Se entendió? Estamos arcos faríngeos. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué se deriva de cada arco faríngeo? Entonces, del primer arco faríngeo, que lo van a ver en la fotografía en la muestra, son 2 partes, realmente es una anterior y una posterior. Tiene esta estructura. Y aquí al medio está la primera boca que se llama estomodeo. Entonces, estos 2 arquitos en realidad es el primer arco faríngeo. Muy bien. Solo que tiene una porción anterior y una porción posterior. ¿De acuerdo? Ese es el primer arco faríngeo y al medio está el estomodeo. Entonces, en el primer arco faríngeo, que es el mesodermo y el ectodermo, tiene cada arco faríngeo un nervio, un músculo, un cartílago o un hueso, ¿listo? Y una arteria. Cada uno tiene. Muy bien. Entonces, en el primero, que lo dibujé en negro, vamos a empezar con los huesos. Como son 2 estructuras, anterior y posterior, el anterior va a formar esta estructura de acá arriba, ¿listo? Que son el hueso cigomático, el maxilar y la porción escamosa del temporal. Estamos aquí arriba. Muy bien. La porción posterior tengo que ponerlo de aquí abajo. Por lo tanto, es el cartílago de Meckel lo que va a formar. Toda esta estructura de aquí se llama cartílago de Meckel, que más adelante va a ser la mandíbula. ¿Cuánto más adelante? ¿Cuándo ese cartílago se transforma en hueso? ¿En qué semana? Empieza la osificación de la semana. Todo lo que empieza a ser hueso, feto. Empiecen así, de acuerdo a la novena semana. 9 a 12. No le van asociando entonces. ¿Listo? Ese cartílago de Meckel se va a osificar a partir de feto. ¿Ya? ¿Y qué va a formar recién ahí? La mandíbula y los huesecillos del oído, que los conozco, ¿es así? El yunque y el martillo. El estribo no. Muy bien. El yunque y el martillo. ¿De acuerdo? Ese es los huesos del primer arco faríngeo que hacen toda esta parte de la estructura de la cara. Muy bien. ¿Qué músculos entonces va a formar mi primer arco faríngeo? Su musculatura son los músculos de la masticación. Los conocen por anatomía. ¿Cuáles son esos músculos que intervienen al mascar? El macetero, el más fuerte, ¿cuál más? El temporal y el pterigoideo. ¿De acuerdo? Son esos 3 músculos, porque tienen que ver con la osificación también. También tiene el vientre anterior del digástrico, el tensor del tímpano y el tensor del velo del paladar que va hacia adentro. También tiene esos músculos. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería su arteria? La arteria del primer arco faríngeo es la arteria maxilar.
Si no me acuerdo el nombre de la maxilar, sé que es del primer arco aórtico. ¿Se acuerdan? Circulatorio. Circulatorio tenía aquí el troncocono, el globus caris, aquí eran los senos venosos, la parte venosa, ¿no? Pero siempre les dije, y la parte arterial del embrión tienen las aortas dorsales, que estas dos aortas dorsales se unen en una sola, ¿no? La aorta dorsal común. De estas dos aortas dorsales, ¿qué derivaban? Los famosos arcos aórticos, ¿no? Que eran 6 arcos aórticos, nos quedamos con el tercero, el cuarto, el sexto. Antes de desaparecer tengo el primer arco aórtico, que es el que va a irrigar a este primer arco faríngeo. Muy bien, tiene su nombre, maxilar. Pero si no me acuerdo, primer arco aórtico. ¿Listo? Esa es su irrigación. Cada arco aórtico va a ir a un arco faríngeo. ¿Cuál sería su nervio? El quinto par. ¿Qué se llama el quinto par? Primigénito. Ese es su nervio. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? Primer arco. Vamos al segundo arco faríngeo. En el segundo arco faríngeo son menos estructuras y voy bajando. Este huesecito de aquí, que es uno solo, es el hueso yoides, que tiene una parte superior, una inferior, sus cuernos menores, sus cuernos mayores, o alas menores, alas mayores. ¿Listo? Entonces, en el segundo arco faríngeo se forma la parte superior del hueso yoides con sus alas menores. ¿Listo? Y el huesecito que nos faltaba del oído, ¿cuál es? El estribo. ¿Listo? Eso es lo único que hace el segundo arco faríngeo, el estribo. ¿Cuál sería su musculatura? Todos los músculos de la expresión facial. ¿Listo? Son varios, no necesito que me aprendan todo, porque yo no me acuerdo tampoco, son 14 creo. ¿Listo? Músculos de la expresión facial. ¿Qué músculos más? El vientre posterior del bigástrico, que faltaba aquí, y el estiloideo, ese músculo que va de la apófisis estiloides, de aquí del temporal hasta el ioides. ¿Listo? Esa es su musculatura. ¿Cuál es su nervio? Si están todos los músculos de la expresión facial, de lógica el nervio va a ser el facial, el séptimo par. ¿Listo? ¿Y cuál sería su arteria? La arteria Es el segundo arco aórtico. ¿Ya? Vamos al tercer arco aórtico. Menos cosas todavía. Lo que nos falta del hueso yoides. La parte inferior del hueso yoides y sus alas mayores. Y nada más. Eso es lo único que forma el tercer arco. Muy bien. Su musculatura es un solo músculo. El estilofaríngeo. ¿Listo? Que va hasta abajo. Estilofaríngeo. Y como ya tiene que ver con lo que es respiración y deglución, de lógica, su nervio sería el noveno par. ¿Cuál es el noveno par? Glosofaríngeo. ¿De acuerdo? Cuarto arco faríngeo. En el cuarto arco no hay hueso. Muy bien, son solo los cartílagos. ¿Recuerdan cuando vimos respiratorio? Les dije, chicos, vamos a hablar ahora desde la tráquea. Pero la primera entrada respiratoria, ¿cuál es? La laringe. ¿No? La laringe. La faringe comparte digestivo con respiratorio y la respiratoria específica es la laringe. ¿No es así? Son dos estructuras distintas. Faringe y sigue laringe. Entonces, esta laringe, que no le hemos avanzado, pero que sí es parte del aparato respiratorio, proviene del cuarto arco faríngeo. Es la primera entrada de la laringe. Sus cartílagos, porque saben que esta parte no es hueso, no hay ningún hueso ahí, son cartílagos. Son los cartílagos de la laringe. ¿Listo? Que son el tiroideo, cricoideo, corniculado, cuneiforme y uno que no me acuerdo hasta ahora. ¿Ya? Uno más. ¿Ya? Sí, no sé cuál es. Ya ustedes lo recordarán. ¿Cuáles serían su musculatura? Los constrictores, que son un montón igual y son pequeñitos, constrictores de la faringe y de la laringe. Tiene esos dos tipos de musculatura. ¿Ya? ¿Y cuál sería entonces su nervio? El décimo par. ¿Cuál es el décimo par? El vago. ¿De acuerdo? ¿Su arteria? La cuarta. El cuarto arco aórtico. ¿Y qué formaba el cuarto arco aórtico? El ductus. Una parte del callado aórtico y la proximal de la clave, ¿no? Entonces así tienen nombre igual que el tercero. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ahora necesito saber ¿y qué forma entonces las bolsas faríngeas? Que son las de adentro. ¿Qué tejido es el de adentro? Endodermo. Entonces las bolsas faríngeas en general derivan del endodermo. De la primera bolsa faríngea se va a formar todo el tapiz del oído medio y parte de la trompa de Eustaquio. ¿Ya? De la segunda bolsa faríngea se van a formar las amígdalas palatinas. De la tercera bolsa faríngea se va a formar el timo
y la glándula paratiroides en su porción inferior, porque después se mueve. Y de la cuarta bolsa faríngea se va a formar la glándula paratiroides en su porción superior. ¿Listo? Entonces, ¿cómo pueden ir las preguntas cuando yo memorizo eso? ¿De qué tejido deriva el timo? Tiene que ser endodermo, porque es una bolsa faríngea. ¿No es así? Y sé que viene de la... ¿El timo? ¿De qué bolsa? Tercera bolsa faríngea. ¿Está bien? Si les digo formación del oído, que es la más compleja, la respuesta completa es larga, porque todo el tapiz del oído medio deriva de la primera bolsa faríngea. Los huesecillos derivan del primer arco faríngeo, que es el martillo y el yunque, y el estribo del segundo arco faríngeo. ¿Listo? ¿Se entiende cómo pueden ser las preguntas? ¿De dónde deriva todo? ¿Listo? Ok. Ahora, las hendiduras faríngeas, ¿cuáles dije que sí había que tomar en cuenta? Solo la primera, porque el resto se cerraba, ¿no? De la primera hendidura faríngea se desarrolla la parte del oído externo, nada más. ¿De acuerdo? Esos son arcos faríngeos. ¿Se entendió? Lo que tengo es que dibujar o hacer un flujograma o asociar, nada más. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Este tema es corto. Ahora, formación de la cara. Formación de la cara sí se los voy a mostrar mejor con algunas estructuras, pero es más fácil todavía, porque son prominencias nada más, prominencias separadas que tienen que unirse. Y la formación de la cara es igual que las del arco faríngeo, empieza en la cuarta semana y termina en la 10ª semana. Es igual, ¿de acuerdo? Y tenemos entonces la prominencia frontonasal, que es una sola. Toda esta estructura acá se llama prominencia frontonasal. Tenemos dos prominencias llamadas nasolaterales, tenemos dos prominencias llamadas nasomediales, tenemos dos prominencias llamadas maxilares, y una mandibular. ¿De acuerdo? Esas son las prominencias que me tengo que aprender de la cara. Prominencia frontonasal, dos nasolaterales, dos nasomediales, dos maxilares y una mandibular. Esas son mis prominencias, que a la 10ª semana se van fusionando algunas para formar lo que tienen que formar. Entonces, al igual que arcos faríngeos, yo tengo que saber de las prominencias que se van a formar. Y es fácil porque lo voy a recordar. De la frontonasal voy a formar frente y estabique nasal. Lo voy a acordar de mi cara. ¿Listo? De las dos prominencias nasolaterales no se fusionan, porque van a formar las alas de la nariz. ¿Está bien? De las dos prominencias nasomediales, esas sí se fusionan, porque no está separado, esto es uno solo, ¿no es así? Esas nasomediales me van a formar la punta de la nariz y el filium, esta parte del labio superior, ¿de acuerdo? Y parte del paladar. ¿Y de las dos prominencias maxilares se fusionan? No. Sí se fusionan, tiene que fusionarse por dentro porque forman el paladar duro, ¿de acuerdo? Sí se fusionan en una sola estructura. ¿De acuerdo? Si no, tendríamos todo esto separado. Muy bien. Y la prominencia mandibular forma la mandíbula. Fácil, ¿no? Eso es lo que tienen que acordarse de la cara. ¿Cuándo empieza? ¿Cuántas son las prominencias? ¿Cuáles se fusionan? ¿Cuáles no? Y que termina en la 10ª semana. ¿De acuerdo? Está fácil de acordarse, ¿no? ¿Sí? Entonces le voy a mostrar una figura. No hay dudas hasta aquí. ¿No? Esta es la estructura más o menos del dibujo que traté de hacer. Cuando lo ven, ustedes ya lo asocian con cuarta semana. Es así, aquí ya ocurrieron los plegamientos y entonces ya empiezan a aparecer los arcos faríngeos, que son 4, ¿de acuerdo? El mismo corte que intenté hacer ahí está acá. ¿Listo? Tengo que recordar que los arcos faríngeos tienen la estructura del ectodermo, adentro del endodermo y en el medio el mesodermo, donde cada arco faríngeo tiene su propia arteria, su propio nervio, su propio cartílago o hueso y su propia musculatura, ¿no? Que forman cada uno. Entonces, esto es la misma figura, ¿listo? Y esto sí es un microscopio electrónico para ver la estructura. Esto es lo que les decía, ambos son el primer arco faríngeo, ¿listo? Para no confundirse. Al medio lo separa la primera boca, que se llamaba ¿qué? La primera entrada, que antes era la membrana bucofaríngea, entonces sí, estomodeo, el estomodeo es la primera entrada. Entonces, estas dos estructuras que yo ya sé que esta es la anterior y esta es la posterior, forma el primer arco faríngeo, ¿de acuerdo? Sigue el segundo arco faríngeo, el tercero y el
igual. Que esta figura es antigua, por eso se sigue diciendo branquia. Este es el cuadro resumen de lo que les puse ahí. Qué músculo, qué estructura esquelética, hasta qué ligamento pone, ¿de acuerdo? Y el nervio de cada uno. Vamos a recordar el primero, entonces. Tiene una porción anterior, que en el lagma lo pone en colores para poder diferenciar. Sé que hay una anterior y sé que hay una posterior, lo voy a asociar así, anterior, posterior. Anterior como un hueso, ¿cuál forma? Cigomático, maxilar y parte escamosa del temporal, ¿no? Y dorsal o inferior, la mandíbula. Yunque y martillo, los dos huesecillos del oído, ¿no es así? ¿Qué musculatura entonces? Tienen que ser los de la masticación. Pterigoideo. Y además, vientre anterior del digástrico, tensor del velo del paladar y el tensor timpánico que están hacia adentro. ¿Listo? Son músculos. Entonces, ¿cuál sería mi inervación aquí? Mi inervación. Trigémino, quinto par. Trigémino, quinto par. ¿De acuerdo? Y mi arteria maxilar, que es lo que digo. Mi segundo arco faríngeo son menos estructuras todavía porque nada más se va hasta aquí abajo. Es el hueso hioides, pero todo el hueso hioides lo forma, no. Parte superior. Solo la parte superior con sus alas menores. ¿No es así? ¿Y qué huesito más? El estribo que nos faltó. ¿Qué musculatura tiene? Todos los músculos de expresión facial. De la expresión facial, por lo tanto tiroides facial, además del vientre posterior del digástrico. ¿De acuerdo? Y el estiloideo, perdón. El tercer arco faríngeo que formaba el hueso hioides, la parte inferior. Su porción inferior y las alas mayores. Y un solo músculo, ¿cuál? Estilofaringeo. El estilofaringeo. Por lo tanto, como ya es deglución, tengo que asociarlo con qué nervio. El glosofaringeo, ¿de acuerdo? Y el cuarto arco faríngeo, ¿cuál sería? La primera entrada del aparato respiratorio, ¿no es así? El laringe, los cartílagos laringeos, los 5. ¿Listo? Se van a acordar de eso que no me acuerdo. Tiroideo, cricoideo, corniculado, cuneiforme, este se me voy. Por completo una C más. ¿Qué musculatura es la que tiene? Y los músculos constrictores de la laringe y del faringe. ¿Y mi nervio cuál es cuando está aquí abajo? El vago. El vago, perdón. Ya, el cardio neumogastroentérico, que si no va antes. ¿Ok? Eso es arcos faríngeos. Fácil de acordarse, ¿no? Bolsas faríngeas. Primera bolsa faríngea, ¿qué formaba? Bolsa faríngea, que es tejido endodérmico, ¿no? Del oído medio. Y la trompa de La trompa de Eustaquio. Segunda bolsa faríngea, tercera bolsa faríngea, la glándula paratiroidea inferior, ¿de acuerdo? Cuarto arco faríngeo, glándula paratiroidea en su porción superior, porque eso luego se eleva, ¿listo? Cambia de estructura. Hasta ahí estamos bien, lengua no les voy a decir nada, y hay dos videos ahí que ya lo puse para que lo vean. Ahora vamos a ver la cara, que es la semana 15. La información de la cara, lo que quiero que recuerden son las prominencias, ¿de acuerdo? Esta es la fotografía y esta es la estructura. La prominencia frontonasal, la más fácil de acordarse, las dos prominencias nasomediales, las dos prominencias nasolaterales, las dos prominencias maxilares y la mandibular. ¿Cuándo empiezan a formarse? En la cuarta semana. ¿Cuándo terminan? En la 10ª semana. ¿De acuerdo? Las fotografías son estas: nasomedial, nasolateral, frontonasal, maxilar, mandibular. Y la primera boca llamada estomodermo. ¿Ya? Entonces, si lo vemos en esta figura, van a ver que las que se fusionan son las maxilares por dentro y las nasomediales. ¿De acuerdo? Que al principio eran dos. Eso explicaría la patología del labio leporino, ¿no es decir? Por eso es una estructura abierta cuando no se fusiona. Si lo vemos mejor en esta figura, vamos a ver qué se deriva de cada prominencia. Yo ya sé que de la frontonasal vamos a hacer el frente y el puente, cuentavique nasal, ¿no es así? De las dos prominencias nasolaterales aquí en azul, ¿se fusionan? No se fusionan, son las famosas alanjanarias. Las prominencias nasomediales sí se fusionan formando
La punta de la nariz, ¿de acuerdo? O la porción del labio superior. Las dos prominencias maxilares sí se fusionan en uno solo, que queda en la estructura dentro ósea. Y además, aquí estamos mostrando cómo cierra el paladar. ¿De acuerdo? Esto viene de las prominencias maxilares. Y la última, que es la prominencia mandibular. ¿Listo? Facilísimo, cara, ¿no? No se pueden equivocar. ¿Está claro? ¿Sí? Y el director hacerlo súper fácil. Súper fácil, loco. ¿Ya? ¿No hay dudas? No. Entonces, ¿qué vamos a hacer el martes? Exposición. Yo voy a decir quién pasa a exponer y la nota es individual. ¿De acuerdo? Entonces estudie cada uno y hace una sola diapositiva como grupo. ¿Listo? Pero la nota es individual. Muy bien, aunque estén en el grupo. ¿Qué vamos a hacer el jueves? Voy a evaluar, como siempre, mi evaluación continua de este tema. ¿De acuerdo? Mi evaluación continua. Solo de este tema. Solo esta unidad. Cuando entren al examen de la unidad 3 es solo este tema. Por eso no les puede ir mal en esta unidad. Pero hay un examen final donde pregunto todo. ¿Qué fecha va a ser ese examen final? 3 de noviembre. Para eso quiero que se preparen mejor. ¿De acuerdo? 13 de noviembre. ¿Listo?